Reporte 100. Mucha actividad en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora. Están celebrando 50 años de existencia del INAH en Sonora, 85 del INAH en el país. Está con nosotros el arquitecto Zenón Tiburcio Robles, director del INAH en Sonora. Arquitecto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días y un gran saludo a la audiencia y los mejores deseos para este año. Hace unos días estuvo el titular nacional del INAH, ¿no? Sí, el gobernador ahí en el museo. El día 20 de diciembre cerramos el año de nuestra conmemoración de los 50 años con una reunión entre el gobernador y nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, en el cual se firmó un convenio de colaboración marco, que habría que decir también cerramos el año porque el año se inició en febrero con una reunión del mismo tipo en la antigua penitenciaría entre la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado, también firmando un convenio de colaboración. Sí. Nosotros somos una institución que dependemos de la Secretaría de Cultura. Para poner contexto a la audiencia, ¿qué hace el INAH? ¿Qué hace el INAH? El INAH desde hace 85 años que se creó en el régimen de Lázaro Cárdenas, es la institución encargada de proteger el patrimonio cultural de todos los mexicanos. Y hablando de patrimonio cultural, hablamos del patrimonio arqueológico, del patrimonio histórico, del patrimonio etnográfico incluso, y en los últimos años se ha incluido el paleontológico. Esto lo hacemos en función de una ley federal que nos obliga a todos los mexicanos a proteger este patrimonio y sobre todo a quienes realizan obras en lugares donde se presume que existan monumentos históricos, que así les llamamos, por ejemplo, a los monumentos arqueológicos también, a las piezas arqueológicas o en los edificios que están declarados como históricos. Sí, las pirámides, por ejemplo. Las pirámides o, para venir a nuestro contexto, cualquier vestigio arqueológico que existe en el estado, y te podría hablar de que tenemos registrados más de 3,000 sitios arqueológicos en el estado de Sonora. Trincheras. Trincheras es el único sitio que tenemos abierto, sitio arqueológico como tal, en el cual hay un centro de visitantes, un museo y un recorrido por el Cerro de Trincheras que es muy particular, digamos que es del mismo nivel que cualquier pirámide que conocemos. Sí, ¿qué es un monumento histórico? Un monumento histórico es una pieza, es algo que puede ser mueble o inmueble. Esto es un edificio o una pieza que está protegido por ley y que tiene una datación desde finales del siglo XIX hacia atrás, desde la llegada de los españoles, digamos, de los europeos a México. Sí, y los edificios que son posteriores a esa fecha, pero que también son antiguos, ¿qué categoría reciben? Reciben la categoría de ser monumentos históricos por Ministerio de Ley. Sí. En algunos casos son edificios en los cuales sucedió algo históricamente o que todavía conservan características del siglo anterior, digamos, las formas de construcción, el uso que se le dio. Son lugares simbólicos, digamos, y en Sonora tenemos muchos de ese tipo. ¿Qué categoría tiene, por ejemplo, el Mercado Municipal de Hermosillo? El Mercado Municipal es un edificio que, si bien no es del siglo XIX, está construido con las mismas características y además representa para la sociedad, para la cultura de Hermosillo y del Estado, un espacio en el cual se ha desarrollado su cultura a lo largo de muchos años, y esto le da ya esta categoría de ser patrimonio hay una cultural. Intervención ahorita en el Mercado Municipal número 1 de Hermosillo, de hecho están los locatarios yéndose a otros lados, otros lugares ahí cercanos, porque va a haber una remodelación. Sí, básicamente el término técnico sería como una rehabilitación. Rehabilitación más bien. Sí, porque remodelar sería cambiarlo y realmente no se va a cambiar nada. Lo que se va a hacer es una gran intervención de mantenimiento mayor, porque hacía muchísimos años que no se hacía, y ahí desde hace varios años el instituto con los especialistas en monumentos históricos ha estado haciendo los estudios de qué era lo que se requería, y a partir de que se dio la decisión del gobierno estatal de intervenir, estuvimos acompañando, por un lado, la orientación de qué tipos de estudios se tenían que hacer previamente para detectar dónde estaba el problema, digamos, que se manifiesta estructuralmente con las grietas que todos vemos, y después aprobamos ese proyecto de los estudios, lo supervisamos directamente en obra y después se nos presentó el proyecto de lo que se iba a hacer y también emitimos la autorización al respecto y estaremos acompañando día a día la obra. ¿Qué monumentos históricos tenemos en Hermosillo, Zenón?
Muchísimos, tenemos varios cientos, porque podemos considerar monumento histórico, digamos, y esto hay que entenderlo. En Sonora a veces se nos olvida que un monumento histórico no es algo espectacular. Por decirte algo, muchas de las casas de lo que está determinado como el centro histórico de Hermosillo, por decir la no reelección, muchas de las casas que están ahí que datan desde el siglo XIX o que tienen alguna importancia, digamos, cultural, son monumentos históricos. Y en ese sentido, cualquier vivienda construida antes del siglo XX o, insisto, con estas características, es un monumento histórico y los tenemos que ¿Puede cuidar. estar en manos de particulares un Sí, monumento histórico? Absolutamente, sí. Pero también el particular tiene obligación, y aquí es donde la ley federal obliga, porque también los municipios son coadyuvantes con este proceso de protección del patrimonio. Cuando alguien va y pide la licencia de construcción para intervenir una vivienda que está en una zona considerada como monumento histórico, en los ayuntamientos le tienen que orientar para pedirle la autorización del instituto para las obras que se van a hacer, y ahí nosotros acompañamos al particular orientándolo en qué obras se pueden hacer o cómo hacer la rehabilitación, o en esos casos a veces renovación, cambiarle el uso, pero con la orientación técnica de los técnicos del instituto. Sí, la reunión que tuvieron hace unas semanas con el director nacional del INAH y el gobernador, se comprometieron a realizar rehabilitación del Museo Regional de Sonora, de la antigua penitenciaría, así como la promoción, renovación o preservación de 188 edificios históricos, 93 de los cuales están en URES. Pero vamos por partes. ¿Qué van a hacer el Museo Regional de Sonora? Y ahorita me cuenta de lo de URES. Bueno, del museo, para irnos rápido, es una triste historia que muchos lo conocen y si no se las contamos. Desafortunadamente, por allá del año 2010-2011, a nivel federal, se decidió hacer intervenciones en muchos edificios que eran museos. Y se utilizó una metodología muy equivocada, que fue cerrarlos totalmente e intervenirlos. En el caso nuestro, se cerró el museo por ahí de agosto de 2011 y se inició una obra que nunca concluyó porque se estuvo haciendo muy mal. Y gran parte del edificio de la antigua penitenciaría quedó inutilizado, digamos, hasta la fecha. Y durante mucho tiempo el museo estuvo cerrado totalmente porque los pocos espacios que quedaron en uso se usaron como oficinas. A partir de 2015-2016 se logró que el centro INAH, digamos el área de investigación, el área de los monumentos históricos, nos trasladamos a otro edificio en arrendamiento y se lograron abrir las salas de exposición temporal. Por cierto, hay que decirlo, el museo ahora está abierto de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde con exposiciones temporales y recorridos por el edificio. Sin embargo, el edificio ha quedado desde entonces, por muchas situaciones, primero jurídicas, después técnicas y presupuestales, no hemos podido recuperar casi el 70% del edificio para volverlo a usar como lo que muchos conocieron como la exposición permanente de la historia de Sonora. Esa es una de las intervenciones que, en colaboración con el gobierno del estado, estaremos iniciando este año. Sí, en el museo. Y en el caso de URES, van a intervenir, van a renovar, preservar 93 edificios históricos. Digamos que vamos a intervenir en dos sentidos. Uno, bueno, desde siempre por la ley federal, cualquier obra que se realice en URES, y lo hacemos permanentemente, ya sea por notificación de los propios propietarios que van a hacer una obra y nos piden el acompañamiento y la asesoría para la autorización, o a partir de reportes ciudadanos. Esto nos ayuda mucho cuando los mismos ciudadanos ven que se está interviniendo un edificio que lo consideran histórico, nos avisan y nosotros le notificamos a los propietarios y ya los vamos acompañando. Pero en el caso de URES y Arizpe, el compromiso es que en este año se logre la declaratoria federal de zona de monumentos históricos para estas dos importantes poblaciones y nuestra historia en la actualidad. En Sonora solo tenemos una zona de monumentos históricos declarada, que es Álamos, en el 2000. Sí. Se declaró. Y entonces esto permitiría aumentar el cuidado y la protección, porque estarían más obligados, digamos, las autoridades locales y los mismos propietarios privados para proteger y preservar las formas de construcción, el tipo de materiales que se utilizan, etcétera, ¿no? Sí, se están construyendo vías de tren en el municipio de Santa Cruz hacia Imuris, de Imuris a Nogales.
el plan del gobierno es sacar las vías del tren del centro de Nogales y construir estas vías. De hecho, la obra la tiene el ejército mexicano, y hay inquietud, sobre todo en Nimuris, por Cocóspera, que pudiera haber alguna afectación por la construcción de las vías del tren en Cocóspera. Primero, ¿qué es Cocóspera? Y segundo, senador Tiburcio Robles, director del INAH en Sonora, ¿habrá alguna afectación a Cocóspera por esta obra? Bueno, ¿qué es Cocóspera? Cocóspera es un pueblo de misión, sí, que se distingue particularmente, todos lo conocemos por lo que es el templo de la misión de Cocóspera, que fue una de las primeras que construyó el padre Quino en el estado, por lo menos de las que quedan en ese nivel. Desde hace más de 20 años el INAH la tiene bajo su protección, digamos, y se ha hecho mucha investigación. Es un lugar que nos da mucha información sobre la forma de vida cuando los primeros europeos llegaron, y la forma es uno de los lugares más importantes que tenemos de la ruta de las misiones. Por cierto, lo digo rápido porque veía que tenían entrevistado a David Figueroa hace un momento, y con ellos estamos trabajando también la posibilidad de poder declarar la ruta de las misiones del padre Quino como patrimonio de la humanidad, y esto es un trabajo que hacemos durante muchos años. Bueno, esta es la gran importancia que tiene Cocóspera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros, desde que nos enteramos, digamos, de este proyecto que se tenía para hacer el desvío, digamos, de las vías de ferrocarril, notificamos al ejército, le recordamos que tenía que hacer, así hacemos muchas veces, cuando nos enteramos de que se están haciendo algunas obras en zonas donde se presume que puede haber monumentos históricos o arqueológicos, les notificamos y entramos en colaboración con ellos, digamos, estamos trabajando para poder primero identificar si existe algún riesgo para el templo y todo el pueblo de Cocóspera, porque hay que decirlo, hay restos de la población tal como vivía ahí, hay muchas cimentaciones de casas y demás, y estamos ahorita en un proceso de revisar exactamente el proyecto técnico que se tiene de esa ruta del ferrocarril, de toda la ruta, porque hay otros sitios que están ahí cercanos, y ver qué obras se tendrían que hacer para evitar dañarlos, o qué obras o qué trabajos. Nosotros ya estamos a unos días, tal vez a unas semanas, de iniciar los rescates arqueológicos en esa zona. Sí, ¿qué tan cerca, qué tan lejos pasarían las vías del tren del templo de Cocóspera? Un poco más de 100 metros según el proyecto que conocemos, pero todavía estamos esperando las propuestas de los que están ejecutando la obra y el proyecto, porque hay sugerencias de poder moverlas un poco o hacer obras que impidan la transmisión, por ejemplo, de vibraciones al subsuelo, para que esto pueda afectar el inmueble. Y esto ayudaría, porque también lo comentó el señor gobernador en el acto de inicio de las obras del mercado, poder incrementar la infraestructura para la visita pública en Cocóspera y poder tener un lugar de visita para conocer nuestra historia y sobre todo para nuestros visitantes. Es un lugar magnífico, ¿no? Es uno de los tesoros más importantes que tenemos. Sí. Constantemente, todos los años se hacen temporadas de arqueológicas ahí de investigación, y cada año encontramos cosas nuevas. Debía ser parada natural, así normal, cotidiana, para todas las personas que viajan a Cananea, ¿no? Es la idea. Ahorita es un poco complicado, digamos, por la forma en que se puede uno parar. No existe, digamos, un carril de desaceleración, pero la idea es generar la infraestructura para que eso suceda en breve. Sí, exactamente. Tengo dudas de la audiencia, arquitecto Zenón Tiburcio Robles, director del INAH en Sonora. ¿Qué pasa con la estatua de Jesús García? Dice Leobardo Lucero. Bueno, lo que supimos o lo que se informó es que el ayuntamiento pretende llevar esa estatua al Cerro de la Campana, porque hay una ley que así lo establece desde los años 60, algo así. Sí, existe una ley que planteaba la construcción o la edificación de una estatua a Jesús García en el Cerro de la Campana. Sin embargo, esta que conocemos se hizo 10 años después y se puso justo donde a un lado de donde estaba la casa de Jesús García. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros como INAH estamos trabajando también con el ayuntamiento en el proyecto que están haciendo de la rehabilitación y remodelación, en ese caso sí del Parque Madero, porque parte del Parque Madero es histórico, es del siglo XIX. Y ahí estamos también a unos días de emitir nuestra certificación final, nuestra autorización final. Hemos estado modificando incluso con ellos algunas de las propuestas que tenían. Y en el caso del estatua en particular, por no ser
digamos, histórico en términos de su edad. Nosotros lo que hemos hecho es la recomendación de que se mantenga en el lugar donde estaba, porque a lo largo de casi 40 años o más de 40 años, pues ya ha adquirido un valor cultural para la población y sería lo mejor, sobre todo porque está vecina. O sea, pudieran hacer otra estatua de Jesús García en el Cerro y cumplir con la ley de los 60. Pudiera ser, digo, eso ya son decisiones de ellos, pero esa ya tiene su lugar en nuestro imaginario. Pero la recomendación cultural. del INAH es dejarla donde estaba. La recomendación nuestra es dejarla donde estaba y bueno, pues la decisión la tiene el ayuntamiento. Sí, ¿demolieron la base donde estaba en el Parque Madero? Preguntó una persona. No, yo paso cotidianamente por ahí, pues la antigua penitenciaría está ahí cerca, es mi ruta a mi casa también, y no, tiene algunos, seguramente con las maniobras de retirar la estatua, hicieron unos daños menores, según vi, no, está íntegro. Sí, ¿qué otros edificios se restaurarán en Hermosillo? Dice Polo, en el primer cuadro de la ciudad tienen muchos y no hay programas de restauración, se han destruido muchos o los dejan que se caigan, se está acabando el centro histórico de Hermosillo. Son muchos de estos edificios son particulares, ¿no? Sí, la mayoría son particulares, yo diría que el 90% son particulares. Ahí el llamado es a que en esta redinamización de algunas de las rutas, incluso también se habló por parte del gobernador de un proyecto y el interés que tiene el gobierno del estado de generar un corredor cultural que ya se ha ido generando a lo largo de los años, sobre todo Boulevard Hidalgo, la no reelección, todo lo que va a suceder alrededor del mercado. La idea es generar, y estaríamos trabajando con el gobierno del estado en los proyectos, de hacer un corredor cultural, histórico y turístico que partiendo incluso desde la catedral, pase por el mercado, por los alrededores del mercado y llegue hasta la antigua penitenciaría. Ahí sí el llamado es a que quienes tienen interés, porque tienen las propiedades ahí o las compran de hacer, pues evidentemente van a tener que contar con la autorización del instituto y ahí los estaríamos acompañando de cómo hacer los proyectos para conservar estos edificios. Sí, ¿hay algún plan para Ciudad Obregón del INAH, Arquitectos en un Tiburcio Robles? Particularmente en Obregón no lo tenemos, tenemos muy pocos edificios ahí y ahí hay otra vertiente. Es una ciudad joven, pues. Es una ciudad joven, pero también hay una vertiente que tiene que ver con la conservación de la arquitectura industrial, sí, que también Navojoa tiene características de ese tipo y ahí nos toca también porque no existen delegaciones del INBA, porque esta ley federal que nosotros aplicamos es de monumentos históricos y artísticos. Sí. En el caso de que no existe un convenio entre el INAH y el INVAL, para poder nosotros por lo menos notificarles y ver cómo podemos proteger también el patrimonio artístico, que finalmente es el que entra en una temporalidad menor a lo ¿Cocorit qué categoría tiene? Cocorit tiene la categoría de ser un área sobre todo de patrimonio etnográfico, claro, indígena, ¿no? Y ahí también tenemos un proyecto ya desde hace varios años, estamos trabajando con los pueblos yaquis en el registro y certificación de todos los templos de los pueblos yaquis. Incluso hay un proyecto para poder rehabilitar la capilla de Torim y sí, nosotros estaríamos impulsando ese tipo de proyectos. Le pregunta Leo Gámez, ¿qué pasará con el edificio de la Escuela Leona Vicario? Lo que sabemos también es otro de nuestros trabajos que hemos impulsado, sobre todo con este gobierno estatal, a través del ICIE, que es quien está encargado de la infraestructura cultural. Están detectados 29 edificios históricos donde hay escuelas. Uno de ellos, por supuesto, es la Leona Vicario. Sabemos que en los proyectos del ICIE de intervención de la Leona Vicario, parece que lo van a iniciar este año, y ahí también hemos estado haciendo todas las recomendaciones de los estudios. Creo que va a pasar algo muy parecido a lo del mercado municipal, porque sus afectaciones posiblemente tienen que ver con su cimentación, entonces se tendrán que hacer los estudios respectivos, los autorizaremos, después se hará el proyecto de intervención, lo autorizaremos y seguramente estaremos acompañando la obra, supervisándola. Muy bien, arquitecto Zenón Tiburcio Robles, director del INAH en Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Igualmente, feliz año. Reporte 100.